Envuelvan un presidente amigo. Mi declaración va dirigida en 5 puntos muy puntuales. Uno es a los trabajadores del Consejo, que creo que los ambientes laborales deben valorar y motivar al trabajador. El personal de planta y los contratistas siempre deben ofrecer un buen servicio al cliente, y mi presidencia, quiero que quede claro, no viene a atacar a ninguno. Va a ser una presidencia de puertas abiertas tanto para los compañeros contratistas como los de planta de la corporación. El mensaje para la ciudad, quiero que quede muy claro que esta presidencia se va a proponer mejorar los canales de interacción de la ciudad con el Consejo. Respaldaremos la labor de todos aquellos observatorios ciudadanos interesados en la gestión del Consejo, como también desde hoy mismo empezaremos a buscar un espacio físico donde no seamos excluyentes, como hoy en día, que ni siquiera a nuestra sesión del recinto del Consejo pueden asistir personas de la edad mayor, no pueden asistir discapacitados, personas en muletas, niños. Entonces quiero que sepan que una de las tareas principales de esta presidencia va a ser que vamos a buscar un nuevo recinto de la corporación, para que todas las personas de la ciudad tengan acceso a todo lo que haga la corporación de aquí en adelante. El mensaje para mis amigos del bloque minoritario, para Ramón Campo, que confió en mí, Nelson Calderón en su momento, que confió en mí, Milton Piña, Ana María Muelles, Julio Carbonó, Carlos Pinedo y Chema Mozo. En Bolman está un amigo, y le doy en especial la bienvenida a la doctora Patricia Caicedo. Su formación política y experiencia será un valioso aporte a nuestro trabajo. Para el grupo mayoritario, donde están los compañeros Reinaldo Paternostro, Juan Carlos Palacio, Ricardo de Granado, Jaime Dinero, Nelly Cadena, Pedro Gómez, Aristide Herrera, Carlos Mario Mejía, Carlos Bodaño y Aníbal Charte, me propongo hacer una presidencia de puertas abiertas y en cabeza y visible para todos los compañeros. Esto va a ser un consejo y una presidencia para los 19 concejales. El mensaje institucional que voy a darle hoy a la ciudad, quiero que tengan claro que seré respetuoso de las normas y el reglamento que rige el Consejo, cumpliendo las 37 funciones que me señala el reglamento. Cumpliré a cabalidad con la función reguladora, la de control político, la electoral, la administrativa, la financiera y la de protocolo de la corporación, acorde a las situaciones, a los debates que nos vengan en su momento. Esta presidencia será una presidencia conciliadora, una presidencia amigable, cordial, comunicativa. Trabajaré articulado con los órganos de control y vigilancia en lo que sea nuestra competencia. Desde la presidencia intentaré, que quede bien claro, intentaré tener un puente de diálogo fluido con el representante de la administración distrital. Conciliaré las posturas de los miembros del Consejo sin perder nuestra autonomía en materia administrativa, financiera y presupuestal. Concertaremos todos aquellos asuntos que requieran de nuestra viabilidad, siempre y cuando gane la ciudad. Es muy importante que quede claro en la ciudad que seré un presidente que le daré paso juicioso y serio a los proyectos que vengan en beneficio de la ciudad, y vamos a trabajar en la medida en que nos lo permita, de mano con la administración, en los temas que sean de ciudad.